¿Cuáles son los mecanismos por los cuales las moléculas, iones, etcétera, atraviesan la membrana celular? ¿Cuántas capas tiene la membrana celular? Me imagino que saben muy bien esto. Dos capas. Químicamente, ¿qué son estas capas? Lípidos. Es una doble capa lipídica. Obviamente existe gran cantidad de moléculas proteicas. En el dibujo se ve a una capa de lípidos en la parte exterior y la otra capa de lípidos en la parte interior. Por lo tanto, es una capa bilipídica. Y al medio se encuentran muchas moléculas de proteínas, básicamente de dos tipos. Las proteínas integrales, estas, y las proteínas periféricas. ¿Por qué se llaman integrales? Porque atraviesan íntegramente el espesor de la membrana. Vean el dibujo. Está atravesando todo el espesor de la membrana. En cambio, la periférica, ¿qué quiero decir periférica? Que se encuentra por fuera, está dentro, no atraviesa a la membrana. Ahí está. Aquí tenemos a la capa de glucocáliz, ¿no? Estos puntitos negros. Hay otras capitas más, pero lo más importante es esto. Bien. ¿Cuántos tipos de transporte existe a través de la membrana? Dos. Transporte activo y transporte pasivo. A su vez, la activa se divide en dos. En primario y secundario. El transporte pasivo también se subdivide en dos. ¿Cuáles son? Ahí está. Simple y facilitar. El activo primario, secundario. Eso es lo más importante, acuérdense. En el dibujo se puede ver que el transporte activo, para poder trabajar, ¿qué precisa? Energía. El pasivo, prácticamente, la difusión. Es simple y facilitada, no necesitan energía, ¿no? En cambio, el activo sí. Aquí tenemos a la doble capa de lípidos, ¿verdad? 1 y 2. Entre ellas a las proteínas integrales, que se encargan del transporte de moléculas de diferente tipo. Este dibujo es muy importante. Vamos con la difusión síncrona. Y vamos difusión síncrona, movimiento de moléculas a través de los intersticios de la capa lipídica liposoluble, a través de los canales proteicos, agua y otras moléculas. ahí no. La difusión simple, ¿qué consiste? En ese movimiento simple de sustancias liposolubles a través de los intersticios de la capa lipídica. Básicamente, este movimiento se produce, es necesario, ¿no? De un lugar de alta concentración a otro de baja concentración. Es un movimiento simple, un movimiento que se está moviendo así a través de los espacios intersticiales de la capa de lípidos, ¿no? Los liposolubles. ¿Y los hidrosolubles por dónde van a pasar? ¿También por acá o no? ¿Por qué no pueden pasar los hidrosolubles por esta capa, por el espacio? ¿Por qué? ¿Porque el lípido repele el agua? Porque son hidrosolubles, en cambio los liposolubles sí. A ver,
Un ejemplo de una molécula liposoluble, ¿cuál sería? Uno que pasa fácilmente por la capa bilipídica, por los espacios que tienen los intersticios. Un ejemplito de liposoluble, ¿cuál sería? Lipo quiere decir grasa, ¿no? Y soluble. ¿Cuál sería el ejemplo de un liposoluble que pasa fácilmente por la doble capa de lípidos? A ver, por acá, por acá. Los primeros días más estaban bien animados, ¿no? Primeros días de clase respondiendo. Nadie, por un punto, o sea, por puntos se pone todo. Yo creo que la vitamina A era liposoluble porque se almacenaba en Pero por esta membrana de la célula, otro ejemplo tiene que ser, no vitamina A. Podría ser, pero no, algo más concreto. Los gases, pues, los gases, oxígeno, dióxido de carbono, cualquier gas es liposoluble, ¿ya? Los gases. También como ejemplo sería el alcohol. El alcohol también es liposoluble, el alcohol. En cambio, los hidrosolubles, por ejemplo, sodio, potasio, calcio, el mismo agua, imposible que pasen por una capa de lípidos, imposible, ¿verdad? Entonces, a través de los espacios intersticiales de la doble capa lipídica pasan sustancias liposolubles, oxígeno, dióxido, gases y también el alcohol. Y por los canales de proteínas pasan los hidrosolubles, por ejemplo el agua y otras moléculas como los iones. Entonces, por estos canales de proteína, canales proteicos, van a pasar los hidrosolubles. Y por la doble capa de lípidos pasan los gases de liposolubles. No hay mucho para hablar de los espacios intersticiales de la doble capa de lípidos, porque es un espacio simple, que por ahí pasa el oxígeno, el dióxido de carbono. Pero sí hay algo que hablar de las proteínas, de los canales proteicos, que tienen dos características. ¿Cuáles han sido? Dos características tienen las proteínas de transporte, los canales de proteínas. Puede ser pregunta de examen. ¿Cuál había sido la primera? Son selectivos para el tipo de sustancia. ¿En qué consistía eso de selectivo? A ver, selectivo. Solo deja pasar sustancias que le permite el canal, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que el canal de proteína sea esta puerta, más angostita, pero solo ha de permitir que pasen los flacos, para que me entiendan, ¿no? Los gorditos no van a poder pasar. Entonces, evidentemente, estos canales son muy selectivos, muy selectivos. Por lo tanto, hay canales exclusivamente para sodio, como acá están viendo. Este canal es exclusivo para él. ¿Y este otro canal para quién? Para el potasio, para el calcio, etc. Hay canales que solamente permiten el paso de sodio, solamente de calcio, solamente de potasio, etc. Son selectivos definitivamente, es una característica. ¿Por qué me dirían ustedes? Por el tamaño molecular. Por ejemplo, el sodio, cuando está bien hidratado, quiere decir que está rodeado de moléculas de agua, es grande y puede pasar por su canal, pero no por el de potasio. Hay muchas cargas, incluso la carga eléctrica también. Por ejemplo, este canal para sodio, ¿qué carga eléctrica tiene? Negativo. ¿El sodio qué carga eléctrica tiene? Por lo tanto, se atraen. El sodio positivo o negativo se atraen. El sodio, con mayor razón, ha de echar por ahí para ser atraído. ¿Qué les parece el cloro? ¿Qué carga eléctrica tiene el cloro? ¿Podrá pasar por este canal? No. ¿Por qué no? Ha de haber rechazo, ¿no? Negativo, negativo, rechazo. Hay muchos factores jóvenes que intervienen para que el canal sea selectivo, ¿ya?
Como les decía, peso molecular, carga eléctrica, tamaño del polvo, etcétera, etcétera. Lo importante es que digamos que es selectivo. Y la otra, ¿cuál habéis visto? Las dos. Otra característica de los canales, ¿cuál es? Que se abre o se cierra a través de puertas. Otra característica que tiene, puertas. Acá podemos ver una puerta interna abierta, ¿no? Aquí está cerrada. Entonces, los canales de proteína tienen puertas que se abren y se cierran. ¿De qué depende que se abran o se cierren? De estímulos que van a llegar, ahí. Bien. A ver, vamos con el siguiente diagrama. Siguiente. Por favor, lea. Estas puertas están controladas por dos formas. Uno, apertura de voltaje, responde al potencial eléctrico. Dos, apertura química, responde a la acción de sustancia química. Muy bien. Entonces, estas puertas se controlan de acuerdo, por dos motivos, digamos, ¿no? De acuerdo a la actividad eléctrica, apertura de voltaje, y de acuerdo a la actividad química, apertura química. Entonces, la apertura eléctrica es como la chapa eléctrica, ¿no? Eléctricamente se abre. Pero sería mejor haber dibujado una esquemita, caramba, ya no lo veo, el marcador, el paletón. Alguien tiene por ahí un marcadorcito. De un solo color, no importa. A ver, ¿quién gana? ¿Qué color es? Está bien. Ya los tres, ¿ya? Bien, recordaremos un poquito lo que habíamos hablado el otro día, ¿no? Médula espinal, astas anteriores y posteriores. ¿De dónde salen las fibras nerviosas motoras? De las astas anteriores, hemos dicho, ¿no? Motor. Llega a una fibra muscular, ¿no? Habíamos hablado, está hablando de la miastenia gravis, ¿se acuerdan? ¿Qué era la miastenia gravis? ¿Quién me puede recordar? La miastenia gravis, ¿qué era? Una enfermedad. Es una enfermedad autoinmune que va a destruir, que destruye los receptores de acetilcolina y hace que no se pueda contraer el músculo. Está bien. Entonces, en este ejemplito vamos a ver que hay puertas de los canales de proteínas que se abren, como dice aquí, uno por apertura de voltaje, por actividad eléctrica. Desde la médula espinal, a través del asta anterior, esta fibra nerviosa motora lleva un impulso nervioso, es decir, un potencial de acción eléctrica. Por aquí viene la actividad eléctrica hasta acá, y aquí hace que se libere ¿qué sustancia? Acetilcolina. La acetilcolina es una sustancia química o es una carga eléctrica. Química. ¿De acuerdo? Hemos dicho que en la membrana de la fibra muscular existen canales de proteínas. Justamente de lo que estamos hablando. Este es un miocito, una célula muscular. Tiene canales de proteínas. Ahí está. Si realmente aquí tiene doble capa de lípidos, ¿no? ¿Qué son los canales de proteínas? La acetilcolina, al unirse con su receptor para acetilcolina, ¿qué es lo que provoca? La apertura de canales, ¿no? En esta parte final de la fibra nerviosa, aquí voy a ensanchar, ya esta es la fibra nerviosa. Lo he hecho para que se entienda, ¿no? También tiene canales de proteína, esta fibra nerviosa, canales de proteína. ¿Para qué ion será? Tiene canales de proteína. ¿Para qué ion? Para el ion calcio. Bien. Entonces, en la membrana de la fibra nerviosa hay canales para calcio. En la membrana de la fibra muscular hay canales para ¿quién era? ¿Se acuerdan? Para el sodio. Estos canales de proteína son canales específicos para el sodio. Estos canales de calcio son específicos precisamente para el calcio. Estos canales de proteína para calcio, ¿cómo se abren? Mediante el primer mecanismo o mediante el segundo mecanismo,
por apertura de voltaje o por apertura química. Si está ligando actividad eléctrica, apertura de voltaje, claro. Están entendiendo, ¿no? Por la fibra nerviosa motora está ligando actividad eléctrica hasta el músculo. Esa actividad eléctrica que ha llegado acá, al final de la fibra nerviosa, abre canales para calcio. El calcio ingresa. Una vez adentro del calcio, ha de hacer que estos gránulos cargados de acetilcolina liberen su contenido hacia afuera. Repito, se abre el canal para calcio por actividad eléctrica, por potenciales eléctricos, haciendo que el calcio penetre al interior de la fibra nerviosa, en donde el calcio ha de hacer que estas vesículas, gránulos secretorios, ¿llenos de qué? ¿Llenos de qué están? Acetilcolina. El calcio hace que estos gránulos viertan su contenido hacia afuera, ¿no? Ya afuera la acetilcolina se une a su receptor y abre canales para soltar. Aquí les pregunto, ¿la apertura de canales de proteína es químico o eléctrico? Químico. Claro que sí, químico, porque ¿quién está actuando? Es químico, esto es químico. Se abre el canal y el sodio ingresa, llevando descarga eléctrica positiva, y eso ha de provocar contracción muscular. Entonces, ejemplo del canal de proteína que se abre por el primer mecanismo llamado apertura de voltaje, sería este para el calcio. Ejemplo de canal de proteína que se abre por apertura química, este canal de sodio que responde a un estímulo químico, acetilcolina. ¿Ya? Bien. Entonces, el canal de proteína tiene dos características que le distinguen. Uno, que es selectivo, ¿no? ¿Sí? Y dos, que tiene control a través de puertas. Que estas puertas se abren por apertura de voltaje o por apertura química. Claro, ¿verdad? Bien. Vamos con la difusión facilitada. A ver, lea siguiente. Una sustancia difunde con ayuda de una proteína transportadora. Por este motivo, su transporte se aproxima a un máximo. Bien, difusión facilitada. ¿Qué quiere decir facilitar? Que tiene que facilitar para el mecanismo una proteína especial, ¿no? Esta proteína. Fíjense que aquí atrás era simple difusión. Se abre la puerta y el sodio entra sin ningún obstáculo. En cambio acá, por ejemplo, este método de transporte llega a este canal, tiene que unirse a un punto de unión. Una vez que se une, se abre para que pueda pasar. Entonces, esta molécula se está difundiendo facilitado por este canal, que es muy especial. Tiene que unirse previamente y recién se va a abrir y a repasar. ¿Por cuál de los dos creen que la difusión es mucho más veloz, mucho más amplia? ¿En la primera o en esta? En la primera, porque en la primera simplemente se abre y todos pasan. Aquí no. Tiene que unirse, tiene que abrir tarde. Por lo tanto, el transporte se aproxima a un máximo, B max. ¿Qué quiere decir B max? Máximo. Que tiene capacidad limitada, no es indefinida. En el otro, los iones pueden entrar o salir indefinidamente. Ahí no hay paro, no hay obstáculo. Aquí sí hay obstáculo. Tiene que unirse, tiene que abrir. Una vez que pase esto, se va a cerrar, otra vez se va a abrir. Entonces tiene una velocidad límite, tiene un máximo, ¿no? Como cuando el tránsito nos dice, ¿no? Su velocidad, señor, tiene que ser máximo 100 kilómetros por hora. Nos da un límite, ¿no? Igual aquí tiene su límite. Esto es importante, ¿no? La difusión facilitada. Utiliza energía, no, porque pertenece a la clasificación de transporte. Por
porque pusieron siempre facilitar, ¿no? Por difusión. Y hablando de difusión, vamos a ver que hay factores que afectan este paso de difusión. A ver, vea por favor el fondo, usted. Factores que afectan la tasa neta de difusión: diferencia de contracción, efecto del potencial eléctrico. Ha dicho por contracción, no creo que más. Ya, la dos. Efecto del potencial eléctrico, diferencia de presión. Estos tres factores afectan a la difusión definitivamente. La diferencia de concentración, fácil, ¿quién me puede explicar? ¿Qué dice esa diferencia? Ya en el dibujo. Acá tenemos dos cámaras, ¿no? 1 y 2, separados por las membranas celulares. Supongamos que en el exterior, acá, existen, vamos a ver, sol. En el interior también. ¿Dónde hay mayor cantidad de sol? Bueno, por diferencia de concentración, ¿de dónde a dónde hay que dividir el sol? De afuera, de afuera. Aquí estamos, esto es sencillo, ¿no es cierto? Este factor es importante. Por ejemplo, en el pulmón, en el alveolo, ¿dónde hay más oxígeno? ¿En el alveolo o en el capilar? En el alveolo, ahí está llegando aire atmosférico. Entonces, ¿de dónde a dónde hay que pasar el oxígeno? ¿Del alveolo al capilar o del capilar al alveolo? El alveolo, diferencia de concentración. Este factor es importante, afecta a la difusión. 2. A ver, ¿en qué consiste este segundo? Eléctrico. Vean el dibujo. Ahora en esta cámara existe carga positiva, en esta otra negativa. Las moléculas son de carga negativa. Pregunto, estas moléculas, ¿por qué van a pasar a este lado? Tienen carga negativa. Porque se atraen por la carga Porque positiva. esta cámara tiene carga eléctrica positiva. Atraídas van a entrar a ese lado, van a ser empujadas a ese lado. La difusión depende de la diferencia de electricidad. En cambio, no se van a quedar acá, ¿verdad? No se van a quedar acá porque es negativo, más bien van a ser repelidos, cruzados. Y finalmente la diferencia de presión, sencillo, ¿no? Si aplicamos a esta cámara presión, por ejemplo, pues este pistón, empujamos, ¿qué va a pasar con las moléculas? ¿De dónde a dónde va a pasar? Del exterior al interior. Entonces, factores que afectan a la difusión. Es importante este detallito, porque lo vamos a utilizar en diferentes temas de fisiología. Por ejemplo, ¿por qué se presenta edema cuando la persona tiene varices y todo eso? Porque dentro de las venas hay mucha presión, ¿no? Mucha presión, más o menos como esta, presión. Y esa presión empuja a que el agua salga afuera, ¿sí o no? Se acumula el agua afuera y se produce edema por diferencia de presión, como ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Presión osmótica, esto hemos estado hablando siempre, ¿no? La presión osmótica, ¿de acuerdo? Bien, pero aquí vamos a quedar por el motivo, por el simple hecho de que tengo ya las listas y le voy a pedir que entiende, bueno, últimamente el muchacho, ¿no? Que leía. Como no, le daremos por ¿qué grupo es este? 3.